El Instituto Federal Electoral IFE pasó a la historia, sirvió al país por 23 años y alcanzó a empadronar 88 millones de electores y su mayor logro fue alcanzar su autonomía en 1996. La reforma política electoral ordenó su desaparición y creó otro órgano, el Instituto Nacional Electoral. Protesto. El Consejo General del INE lo integra el presidente consejero Lorenzo Córdoba y 10 consejeros más. Señores consejeros electorales, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Ciro Murayama Rendón, Benito Nací Fernández, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. Sí, protesto. Día histórico para el país. Se inaugura una nueva etapa de la vida electoral que tiene el propósito de consolidar y potenciar los éxitos institucionales de más de 2 décadas de construcción de reglas, procedimientos y autoridades que le han dado estabilidad política al país. Los retos son claros. No podemos construir esta nueva institución pensando en el corto o en el mediano plazo. Nuestra perspectiva no puede enfocarse exclusivamente en los procesos electorales que habrán de realizarse en el 2015, sino que debe apuntar mucho más lejos. No mirar solo al árbol, sino al bosque completo. Se trata de construir una institución de grandes miras, aunque por supuesto el camino está lleno de preocupaciones y de acciones inmediatas, de una larga serie de pequeños plazos, pero que deben ser enfrentados con expectativas de largo aliento. Y el compromiso es aplicar la ley con todo su peso y frente a quien sea cuando las reglas sean vulneradas. El INE que hoy nace deberá ser una institución principal en el proceso de democratización mexicano, pero sigue siendo, en este momento y en muchos sentidos, la pieza central de una reforma electoral que aún está pendiente de cristalizarse. Deberán trabajar duro para borrar la mala imagen que por años tuvo el IFE ante los partidos de oposición. En este caso, desde nuestro particular punto de vista, el órgano electoral se autolimitó y privó a la sociedad mexicana de una investigación profunda y de una sanción ejemplar que permitiera consolidar nuestro avance democrático. El INE tiene que crear un servicio profesional de carrera y revisar las finanzas de todas las fuerzas políticas. Tendrá facultades para organizar comicios federales como el IFE y podrá convocar elecciones en estados y municipios en casos que aún se deben definir en una ley secundaria. Esa legislación debe quedar aprobada por ambas cámaras del Congreso a más tardar el próximo 30 de abril. Al nacimiento del INE asistieron como invitados especiales magistrados del Tribunal Electoral Federal, expresidentes del IFE, entre estos Leonardo Valdés Zurita y Luis Carlos Ugalde, académicos y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Hola, Roy Campos de Mitofsky. En 2018, el PRD entra a la elección gobernando 4 estados. 3 los pone en juego y los 3 los pierde ante Morena.
Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Y conserva uno, que es Michoacán, que hoy es el único estado que gobierna el PRD. Y de ahí la importancia de la próxima elección en 2021, porque entre decena y media de estados que se juegan, Michoacán es la única del PRD. Mitofsky hizo una encuesta el fin de semana pasado, en donde preguntaba cómo viene la elección, quiénes tienen hoy posibilidades, qué personajes, etc. Lo primero es que partidos están bien. Morena claramente está como el mejor posicionado, fue el que ganó la selección en 2018 para diputados, para senadoras y para presidente de la República. En términos de afinidad partidista, 35% tiene afinidad por Morena y en cambio por el PAN 11, por el PRI 9, por el PRD 9 y además Morena es el partido menos rechazado. Entonces Morena empieza con ventaja así tal cual, al grado de que así sin candidatos. Cuando pregunto por qué partido votarías hoy para elegir gobernador de Michoacán, Morena saca 28. Y le sigue el PRD, ojo, el partido del gobierno está en segunda fuerza, pero apenas con 10, el PRI con 9, el PAN con 8, sumados dan 27, sumados no alcanzan a Morena, es decir, juntos Morena les gana por poquito, por décimas, a los 3 partidos que lo siguen. Entonces podríamos decir que a nivel partidos políticos, Morena inicia con ventaja en Michoacán. Con un segundo lugar todavía indefinido, PRD, el PRI y el PAN. Hicimos enfrentamientos al interior de cada partido para ver en qué partido ya alguna figura ya despunta. Por ejemplo, en el PRD medimos a 3 personas, Antonio García Conejo, Adrián López o Carlos Herrera, y Antonio García Conejo tiene cierta ventaja, 15%, 9% Adrián López. Entonces, Antonio García Conejo como posible candidato del PRD. En el caso de Morena, la ventaja es la del senador Cristóbal Arias, 26%, que prácticamente le saca 2-1 al siguiente, Raúl Morón, que es el alcalde de Morelia, y a Germán Martínez, senador, que fue director del Seguro Social, Víctor Báez en cuarto y Carlos Torres Piña en quinto. Aquí también hay una figura que despunta, que es Cristóbal Arias. En el caso del PRI, está peleado entre Antonio Ixtláhuac Orihuela con 23 y Víctor Silva Tejeda con 18. Pero ojo, Antonio Ixtláhuac Orihuela ya renunció al PRI, o ya por lo menos avisó que va. Entonces, bueno, no sabemos a fin de cuentas qué va a quedar, pero parecería que el que va en primer lugar podría no ser su candidato incluso. Y en el caso del PAN, está muy parejo, no hay una figura que despunte, no tiene una figura fuerte. Armando Tejeda con 5 puntos, Antonio Hernández con 3, José Antonio Salas con 3. Tal vez aquí, si en el futuro se interesa el presidente nacional, Marco Cortés, podría, pero pues no está haciendo política local. Bueno, ya veremos. Hice prácticamente 5 enfrentamientos. Dejé fijo a un panista, José Antonio Salas. Dejé fijo a un priista, Antonio Ixtláhuac Orihuela, que era el que iba adelante. Dejé fijo a un perredista, Antonio García Conejo, que es el que iba adelante. Y varié entre los 5 posibles candidatos de Morena. En prácticamente todos los casos gana el candidato de Morena. ¿Por qué prácticamente? Donde más ventaja tiene Morena es cuando Cristóbal Arias, que era por cierto el candidato que despunta en Morena, le lleva prácticamente 15 puntos al segundo lugar. Cuando el candidato es Germán Martínez, lleva por ahí 9 puntos al segundo lugar. Cuando el candidato es Raúl Morón, pues lleva 12 puntos al segundo lugar. Pero cuando los candidatos son Carlos Torres Piña o Víctor Báez, no está tan claro, porque Carlos Torres iniciaría solamente 1 punto adelante del PRI en segundo lugar, con un candidato que probablemente no sea, que es Antonio Ixtláhuac Orihuela, y Víctor Báez también iniciaría 19 contra 18, 1 punto adelante. En todos los casos, tanto por partido como haciendo enfrentamientos, Morena aparece en primer lugar, aunque no siempre de la misma magnitud. La mayor magnitud es cuando su candidato, que va más adelante, que es el senador Cristóbal Arias, es el que encabezara una boleta. Todo esto puede cambiar. A ver, falta mucho incluso para las candidaturas y para la definición de métodos, para el posicionamiento de personajes, para el desgaste de gobierno. Falta mucho, pero de entrada se puede decir que Morena no solo ganó en el 18 las elecciones federales que ahí había, sino que se posicionó inmediatamente como el favorito para una posible alternancia en la gobernatura, que por cierto sería prácticamente la tercera alternancia consecutiva, porque pasó del PRD al PRI, luego del PRI al PRD. Si el PRD no gana, sería la tercera alternancia consecutiva que viviría el estado de Michoacán. Gracias, esta es una encuesta de Mitofsky.
lo tengo que encontrar, ese lugar lo llamo libertad, puede que sea esa la verdad. Sé que algún día volveré, el tiempo lo dirá. No dudes, si tú no estás ahí, no puede amanecer. Yo buscaré, no pienso echarme atrás, ya estoy muy cerca, lo tengo que encontrar, ese lugar lo llamo libertad, puede que ahora encuentre la verdad. Hola amigos, muy buenas tardes. Como siempre los saludamos en un inicio de semana, un inicio más, hoy lunes, prácticamente ya entramos a verano, ya empezaron las lluvias fuertes. Ayer. Anoche te arrullaron y refrescaron porque estaba sofocante el calor, pero amiga Ya hacía Erika, muy buenos días. Buenos Digo, días. tardes y noches para los que Tarde nos ven ya, en diferentes se nos partes fue la del onda. mundo. Sí. Así es amigos, como siempre les mandamos un abrazo desde aquí, desde de la revista Rosalba de la Roca Comunicación, Donde la fuerza eres tú. Gracias. Iniciamos con todo el power, es lunes y tema político Así es, candente. Así es amiga, bueno, es obvio que el asunto de la salud, de la pandemia, ha movido muchas cosas. Así en es. cuestiones, pues en programas, en trabajos, y ahorita la más importante, la cuestión electoral, sobre todo los cambios que se vienen en la mayoría del país, en la mayoría de los estados. Michoacán es uno de ellos que debe de cambiar autoridades de todo tipo en este próximo año. Ayer, hace un año, serían las elecciones. Entonces, pues los que andan con todo, los que salen en las encuestas, ya vimos un video ahorita de la Mitofsky. Saludos a Roy Campos y por ahí tienen la oportunidad de vernos. Y gracias por la información que nos hace llegar. Sí, me manda todos los días información Roy Campos. Entonces, bueno, le pasamos la de las encuestas que ellos hicieron ahí en Mitofsky, y pues están viendo que de alguna manera hay unos que ni aparecen. Y se están moviendo. Se mueven y creen que ya tienen convencido a Juan, ¿cómo se dice? A Juan, pero dicen Pedro que y a Tinieblas y a lo que sea. Pero dicen que no, que no. todo está cambiando. Todo está cambiado. Entonces, que las encuestas son de quien, porque luego ellos mismos se descubren cuando no les favorecen, ¿eh? No, las encuestas son de quienes la pagan. Entonces, pues, así que se nota dónde hay capital. Sí, así es. Y también quiero decirles que el hecho de que muchos aparezcan en las encuestas no quiere decir que efectivamente son los que van a ganar, porque depende de las preguntas que se hagan en las encuestas. Entonces te tienen que enseñar la metodología, decir qué fue lo que preguntaron dentro de la encuesta, Así cómo es. la hicieron, cuántos el margen de error que tenía. el margen de error, cuántas personas fueron las que contestaron, fueron mujeres, fueron jóvenes, fueron ancianos. Entonces todos esos van en su momento
Miren, los jóvenes, los millennials, quiero decirles que la mayoría, si no casi un 90%, les digo que no les importan los políticos. Les dicen que incluso les importan las despensas, les importan todo lo que son venga chapacá. Todo lo que son las becas futuro, sin trabajar, nada más recibir su lana, írselo a chupar. Y aparte también, la metodología que estaban utilizando antes todos los partidos, ya sabíamos que algunos se movían siempre por el manejo de las despensas, otros se manejaban también dando lo que son apoyos económicos para llenar las encuestas y traer afiliados y todo. Y en este caso, pues Morena, estamos viendo que se está quedando desprovisto, ¿no? En cuanto a publicidad, porque a cómo les han surtido en medios de comunicación a todos ellos. Creo que se están destrozando dentro de su misma casa. Así es, a Morena, desgraciadamente, no porque yo lo diga, pero la mayoría de los políticos o la mayoría de la gente ve lo que les va a pasar lo que al PRD. O sea, hay tanta tribu, hay tanto líder de cada uno. Y cada uno va a jalar, entonces hagan de cuenta que es un globo que está jalando cada quien y el que tenga más fuerza lo truena. Entonces, eso está pasando con Morena. Morena desgraciadamente entra en las corrientes, se puede decir, de alguna manera, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, entran corrientes que... No les digas hacia los políticos. No son corrientes. Se refiere a los son extremos. Sí, eso de los extremos, eso de radicales, corrientes radicales, que aunque estén mal, ellos tienen la razón. Y para eso tenemos el grupo magisterial. Con eso te digo todo. Se están manejando todo lo que son divisiones de frentes y grupos, entonces no es cosa nueva que siempre se estén dando los jaloneos entre todos estos tipos de entes, el magisterio, todo lo que son comicios también en transporte, todo lo que se está manejando en las instancias de bienestar. Entonces, todo viene vinculado. También, de hecho, la participación de los derechohabientes juega un papel muy importante con todos los sindicatos a nivel nacional, y también pues las elecciones representan un gran punto de partida para todo esto. Iniciábamos al inicio del programa con algunas cápsulas, algunas encuestas, la más conocida de Roy. La segunda es la que nos proporcionaron, donde se manejaba cómo se estaba manejando ese escenario aquí en el estado. Esa encuesta la acaban de arrojar apenas hace 3 días, la de Roy ya tiene un poquito más de tiempo, entonces se han cambiado un poco los perfiles y escenarios, y sin embargo vemos cómo todavía se están perfilando nuevas caras. Ya se han dado unos, ¿no? Sí, ya. Ha estado como el ring, esto es así como de uno dice uno. Pero así empieza todos los años. Yo recuerdo ya en mis años, bueno, mis poquitos meses del periodismo. Ay, ¿cuáles poquitos meses? Ya no seas así modesta. Mejor cuéntanos. A ver, antes, ¿cómo se manejaba el PRI? Porque tú tienes ya, trascendencia enorme en todo esto de las campañas políticas, los golpeteos. Esto es como un juego de ajedrez. Sí, Vemos claro. qué piezas se mueven y cuáles otras se claro. guardan y se sacrifican. Son por familias. Entonces, por familias, pues antes el partido dominante era el PRI, quien sacaba el candidato ya era el ganador. El PRI, ¿cómo se manejaba? Hablando unos 10 años atrás, ¿cómo se manejaban todas esas campañas? Estamos hablando del 2010. No, ya en el 2010 ya luchaban, ya no se les hizo tan fácil, porque de alguna manera, ay amiga, mejor hubiéramos traído invitado. No, ahora te vamos a sacar la sopa a ti. Ahora vas a sufrir tú. Sí, ya estoy viendo, no, esta me quiere sacar la sopa, pero... De los representantes que, bueno, yo recuerdo, fue Carlos Salinas, que empezó a desarrollar mucho lo que era el paternalismo. Empezó a crear lo que son muchos programas donde se les daba lo que es apoyo por tener números de hijos. También, de hecho, uno de los que está, bueno, un político, porque si no se les voy a decir quién. Si no, luego van a adivinar quién les es. voy a decir más o menos. De hecho, él nos platicó que Salinas lo mandó llamar y que le dijo, necesitamos, te vamos a aflojar la gobernatura de Michoacán, pero pues tenemos que hacer ciertas negociaciones. Y él pues dijo que por ser fiel a la cabeza de su partido y de su padre putativo,
dijo, no, yo no puedo traicionar eso y yo no puedo hacer eso. Entonces dijo, pues entonces no, hazle como quieras, la gobernatura no es tuya. La gobernatura no se da para el PRD. En Michoacán, no, en época de Salinas, porque Salinas, pues así como chavarrito, pero siempre ha sido era como megamente enfocado un poquito más, sí. Al final del día te decía así, y era un señor súper educado, Bueno, sigue siendo, porque pues aunque no sea político, de todas maneras el señor, pero recuerdo yo, ahorita les voy a platicar una experiencia que tuve yo con Salinas. A ver, comenta. Y después estaba yo haciendo mis pinitos de periodismo, ¿verdad? Entonces, ahí me decían a tal parte, yo, o como fuera, pues trataba de hacer las órdenes del jefe, ¿verdad? Entonces recuerdo que había una reunión allá en el FIRA, salida a la presa, ahí era una reunión del presidente Salinas. A la esposa la mandó al Parque Juárez a inaugurar un cuadro de ajedrez y no sé qué. Mi juego favorito. Y entonces, por lo regular, el Estado Mayor Presidencial, que es el que cuida al presidente, o sea, todo el grupo de oficiales, tanto encubierta como directos, toda su comitiva, ese es el Estado Mayor Presidencial. Ajá. Todos los gobiernos tienen su Estado Mayor Presidencial. Bueno, pues manda a la señora para acá, para el zoológico, y entonces cuando el Estado Mayor le dice al de comunicación junto con el gobierno del Estado, le dice, dame la lista de los periodistas que van a cubrir la fuente presidencial, y ya pasan ellos la lista, para ellos ya fue un filtro, ya pusieron los nombres, ya los palomeaban. Ajá, y los palomeó el gobierno como diciendo, no da problemas, tampoco, y así. ¿Y a ti, amiga, la pregunta, palomearon? No, yo no estaba. Era explosiva. No, eso es lo bueno, yo no estaba. A mí no, por supuesto, yo era de las tachas. Y resulta que pues, bueno. No, de las del tache, porque las tachas ya son otras. Bueno, las del tache, las que no me palomeaban para ir a las giras presidenciales. Bueno, pero entonces resulta que pues, bueno, yo decía, pues a ver cómo le hago, pero sí entró. Bueno, todavía no pasaba lo de Colosio ni nada de eso por el estilo. También de Colosio tengo una y ese meme tan memorable, ¿no? Que decían, sacan la imagen de mis planes para el 2020. Esa es otra aventura que también les voy a platicar. Bueno, resulta que ya nos fuimos al zoológico. En aquel tiempo yo era corredora yo corría carreras de fondo, entonces traía una buena condición, ¿verdad? Entonces nos dejan a todos a la entrada y tenías que irte hasta los columpios. Los que conocen Morelia saben dónde es los columpios. Entonces, pues todos los fotógrafos salen así como en una carrera cuando vas uno corriendo. Y pues también íbamos los reporteros corriendo. Y como yo le hacía las dos cosas, a la fotografía, y que llevaba cámara y llevaba todo para tomar todo lo que se podía. Es como la Robocop de los medios. Entonces, salen todos los fotógrafos, ¿no? Entonces, ya como allí por las balsitas de la... Ya los cansaba. Todos se quedaron y Rosalba, télale, pues yo sé, traía condición, traía entrenamiento de cerro, traía todo. Eras a todo terreno. ¡Qué miedo! No, y era la única mujer que iba corriendo con ellos, todos los demás iban, pues eran puros varones, fotógrafos, y como iba a entrar la señora con el carro hasta allá, solo nosotros vía caminando. Antes si no te detuvieron, amiga. No, un atentado. Estuvo de hecho. No, pues ya te fui, pero haz de cuenta que los dejo, ya que unos pobrecitos me quisieron alcanzar, pero no me alcanzaban porque pues ellos sin condición, y yo sí tenía, ahorita sí ni me preguntan, pero en aquellos tiempos tenía un entrenador. Ahorita me van a correr a mí. No, en aquellos tiempos era, entrenaba 20 diarios, 20 kilómetros diarios, de trote. No, pues sí, de cerro y todo eso. Traía una super condición y pues llegué primero.
¿Y cómo estuvo la entrevista? No, es que no ibas a hacer entrevista, tenías que tomar las tomas, las fotos. Era nada más la sesión de fotos. Como ibas tomando Mírala. las fotos. Entonces ya, otra vez de regreso, pélale todos para subirse al autobús y irse allá al FIRA, allá iba a estar el presidente. Ajá. Entonces me dice uno de los compañeros, amiga, ¿en qué vienes? Le digo, pues es que yo vengo, no traigo carro, o sea, no estoy en la lista de Paloma. Súbete al carro, vámonos. Ah, bueno, vamos pues. Y ahí vamos. Y a la entrada, pues todos los medios entraban por un lado y los funcionarios entraban por otro lado. Entonces, como era una bolita y todos, y pues todos los que iban de alguna manera a ver, pues ya eran revisados por el Estado Mayor Presidencial. Pues hagan de cuenta que yo me le colé a uno así. Te pasaste por Juan por tu casa. La colada. Todos los medios siempre te ponen a metros de distancia, y en aquellos tiempos no era tan restringido como después de lo de Colosio. Y cálmate, que la colada ahí enfrente, así como ollitas pues todos para no dejar pasar a nadie. Y yo que me les paso por abajo y que le llevo Salinas, que le digo, señor presidente, y yo emocionada, ¿no? Ya con la grabadora puesta, porque antes si no dijo, esta está loca. No, con la grabadora. Es que no te tumbaron ni te sacaron. No, con la grabadora puesta, porque a mí me había dicho el jefe que si no me contestaba, que era, incluso era nota. Dije, perfecto. Y ya que lo toco del brazo así, oiga, presidente, ya va a designar usted su sucesor, y le hice 3 preguntotas, 3 al presidente. Y entonces el presidente como haciendo la señal, así como diciendo al Estado Mayor, ¿y esta qué no? O sea, pero uno deje también otro secretillo por ahí. ¿De dónde salió? Lo que pasa es que le cerré el ojo a uno del Estado Mayor Presidencial también. Alá. Entonces me dejó pasar. Señor esposo de Rosalba, no escuche esto, por favor. Es que en el amor, ¿ya estabas casada o no? Política, no, era soltera. Entonces no la tenía, así es que no era asunto todavía de usted. No. Entonces, así coquetón, la coquetea desde el Estado Mayor Presidencial, y pues, así como diciendo, pues pásate, ¿no? Pues, ¿pero sí te contestó? ¿Sí te dio réplica? Sí me contestó, no lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero sí le dije, oiga, señor presidente, ya vienen ya va a ser, según el proceso electoral, ¿quién va a ser su sucesor? ¿Ya tiene usted en mente? Y me dice, lo estábamos trabajando. Así contestaba. Bueno, luego le dije, oiga, ¿y la deuda externa cómo va a quedar? No, pues eran preguntas fuertes para la presidencia, ¿no? Y lo estamos viendo, ya ven cómo contestaba. Y lamentablemente lo vimos. Bueno, años después, no sé qué le preguntó, no me acuerdo, eran 3, pero fui la única que me llevé la exclusiva, eso sí, aunque fueran respuestas así, ¿cómo se les puede decir? Súper cortas, pero era con el presidente. No, pues bien loca, pues imagínate loca, antes si no te detuvieron. Sí, no, antes no me rompieron la grabadora, no, o sea, es que ya después ya con la Bastida sí ya tuve otros problemas ya serios, ya incluso me dieron un codazo en medio de mis boobies, y aquí me dejaron morado, porque mi estilo, ¿verdad? Mi estilo de agarrar los... estilo peculiar. Entonces, nos dijeron, va a dar rueda de prensa el candidato de la Bastida, y ya nos fuimos todos al salón, y mientras él se fue a darse el discurso allá a la gente, entonces dijeron, aguas que se va a salir por la otra puerta. No, pues que así es, nos pero dividimos. Antes está nos dividimos, y haz de cuenta igual, pusieron la valla y todo eso con el Estado Mayor Presidencial, unos chaparritos así de los chapanecos y esos, y yo igual que le hago, que me paso por abajo y que agarro pero ese sí, no disimuló su coraje, luego es todo que tembló los dientes así de haberlo agarrado, ¿no? Y al agarrarlo llegan todos los demás medios, y estaba así, pero rojo de coraje. Y entonces uno del Estado Mayor Presidencial, sopas, me da un codazo aquí, en la parte de aquí, y me pone morado en medio de mis boobies, ¿no? Entonces, y a una chava, otra compañera, la jalaron de los
cabellos, a otro lo tumbaron. Vamos, es que también El ellos, chiste es sacarlo al candidato porque ya era el futuro presidente y fue mira, cuando ganó Fox. es que es todo eso, o sea, también Ajá, sí. hay medios de comunicación que mandan a su gente como carne de cañón. Sí, Digo, sí. carne de cañón los exponen a hacer todo ese tipo de situaciones por conseguir una primicia y una nota, que dices que a veces no vale la pena arriesgar tu integridad por situaciones como No, esas. ahorita si me dicen ni voy. Y Pero te tocó ser carne de cañón en ese Me tiempo, tocó. cosa que no sabías. No, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? No, en aquel tiempo era corresponsal yo de la cadena Ajá. en Washington y saliendo de ahí de la reunión nos fui a una mesa que había como 15 columnistas. Ajá. 15 columnistas y pues luego hasta les dije, miren cómo me hicieron. Y dije, no. Y luego a fulana la desgreñaron. Le fue en los medios esa vez a la Bastida, era el candidato, y le fue en los medios, si ustedes pueden checar, fue en los medios, en los periódicos, nosotros en la radio, a nivel internacional. Me encadenaron en todas las estaciones de Estados Unidos, o sea, era yo la mártir, ¿no? Bueno, entonces, pues no es por nada, pero la antipatía del señor, la negociación de Fox, se cayó en esa semana, no me acuerdo cuántos puntos. Se le cayó. Pero sí fue el cambio muy extremo. Vamos, Sí. al PRI lo identifican prácticamente cuando inicia. De hecho, veía un documental que tenían también, el senador Cristóbal Arias también estaba interviniendo en ese documental donde hablan sobre el tiempo donde Carlos Salinas fue presidente, de cómo se llevaron todos esos programas de beneficio social, entre comillas, que era para captar a todas las personas. Y él lo manejó como un programa donde dicen, es que vamos a ayudar a la gente del campo para que se quede en el campo, pero realmente lo que desarrollaron fue una política paternalista, que de hecho todos en el campo tenían hijos porque cobraban becas, porque estaban cobrando algunos apoyos que se estaban dando ahí. Y después viene la época de el PAN, cuando entran también ellos con lo que es su campaña, y el PAN nosotros siempre hemos checado que todo lo que es su contienda electoral, así como su marketing político que han utilizado, casi siempre ellos es de estar dotando de algunos ciertos beneficios a todas las personas, digamos comprando voluntades, lo dirían algunos. Claro. Pero de todos modos, si tú lo ves del lado de las personas que están viviendo situaciones muy vulneradas, o sea, no los puedes culpar de que si están llegando esos apoyos y no se les están entregando, o sea, no los puedes culpar a ellos porque accedan a ellos, pero de todos modos decimos, ¿qué político estamos dejando enfrente? Y no solo estamos hablando de lo que son las estrategias que nosotros vemos tan palpables y tan marcadas, porque el cambio se da completamente. La política que está manejando Morena es que ya no se va a vivir del paternalismo, que también ya no va a estar trabajando con lo que es regalar dinero a las personas, que las personas tienen que votar por convicción, pero también se les olvida que son estrategias que para que tú las erradiques de un sistema de formación electoral que se ha venido desplegando por años, es muy difícil llevarla a la práctica. Y de hecho lo vemos con personas que ya han salido también de diferentes banderas, que han utilizado esos programas sociales también para desviarlos y hacer ciertas actividades que no iban dirigidas a ese camino. Entonces, ¿cómo juzgar lo que es una contienda electoral donde ya se hizo una dispersión de todos estos partidos y ahorita francamente lo que vemos es un bloque que se viene impresionante? Así es, pero mira, si nos vamos atrás a los años, el PRI es el papá de todos los partidos. Así de ahí han surgido, traen ideas del mismo PRI. Entonces, nada más que están dispersos, o sea, de hecho, los mismas cabezas megamentes, como tú les mencionas, comandan a alguien y le dicen, te me vas a ese partido porque va a haber democracia. Cuando la democracia lo hacen en la mesa, le dicen, te vamos a dar tú la presidencia fulana, a ti te toca la diputación, a nosotros nos toca la gobernatura, pero a ti te vamos a dar tantas presidencias. Esas concesiones que se dan, no son concesiones. Bueno, ahorita se me va, le digo que ando ahorita es San Lunes, perdón. Anda enojada por el codazo que todavía recuerda. Sí, pero a él le dolió más a la Bastida porque luego fue a ofrecernos disculpas. Pero bueno, eso y le fue, y de alguna manera influyó también la votación para que se cayera. O sea,
Es lo malo, ¿no? Las estrategias mediáticas, ¿no? Son las que tienen que blindar y proteger. Ya es una historia. Le voy a dar el tecito de tila porque se nos controla. No, yo, a mí, al contrario, o sea, les digo, ese golpe que recibí, que a lo mejor me lo pudieron haber dado más fuerte, incluso porque quiero decirles que el Estado Mayor Presidencial, ya después que uno conoce, se va enterando la experiencia, que platica con ellos, tienen la obligación de cuidar al presidente, así tengan que matar a las que se acercan. O sea, sí, a las que sean una amenaza latente. Sí, o sea, porque pudieron pensar que yo era una amenaza. Así es. Aunque sea una mujer. Y me pudo haber ido muy mal. Yo lo sé. Ahorita. En aquellos tiempos. A la mayoría nos toca aprender que nos usan como carne de cañón, ¿no? Sí, claro. O sea, te mandan y pues dicen a ver qué sacan, ¿no? Ya después me mandaban y dicen, hombre, divorcio. Y es que luego pasa que siempre están los políticos y mandan a sus fanáticos seguidores a que estén haciendo todo de blindaje, que se estén exponiendo de la cara, y los otros guardaditos allá atrás, y los otros bien fanáticos eufóricos, cuando después van, se sientan en la mesa, arreglan sus negociaciones. Claro. Y al fanático le dicen, no se pudo. Perdimos. Llega, no, que aquel fanático no, pues nos fue muy mal, perdimos, lo siento. Así llegan y así les ¿no? dicen. Porque llegan y hacen su reunión. Y eso quiero decirles, yo lo vi mucho en el Congreso del Estado, pues, de hecho, cubría la fuente como más de 20 años. Entonces, se hacen sus bolitas y mira, compa, tú, quién sabe qué vas, tú eres como cuando te toca hacer la defensa de alguien y el otro el contrario, y así. Se reúnen megamente esa programa todos estos y ya hacían los shows ahí en la tribuna, todavía están en la fecha. Luego se pelean y hacen todo un pero show no se pelean, y son amiguis. No son compadres, te estoy diciendo que son compadres, se ven, es más, en los cafés de enfrente a veces, por lo menos antes disimulaban y lo hacían desde la noche antes, no, ahorita lo hacen 2 horas antes en los cafés de enfrente y mira, es que así, este punto lo vamos a hacer así, se va a debatir así, tú eres el contrario, tú lo defiendes, tú lo atacas, tú, quién sabe qué, entonces es parte del show que luego la gente se cree y nosotros los medios de comunicación nos utilizan como, perdónenme con lo que les voy a decir porque sí me lo dijo una vez un compañero, ustedes son como el calzón de puta. Dije, ay, chirrión, y eso como, pues los traen para arriba y para abajo. O sea, dije, ay, caray, pues ya está, yo cuando me lo dijo. No, y te asombras el poder cómo lo manejan, porque cuando me ha tocado visitar también el Congreso Federal allá, dices, ay, te llevas tremendas sorpresas cuando vas al restaurante finísimo, donde empiezan a tocar la chicharrita, porque la tienen activada también ahí para que vayan todos a comisión a votar. Pero me tocó dato curioso que llegó una chica de una bancada, se aventó como 4 reuniones ahí, y a todos dicen, no los vamos a llevar a sesión. Dice, a la ronda de preguntas. Dice, y nos los vamos a llevar a esto, el otro, hizo sus planes, y dije, ay, esta amiga, dije, seguro acudir muy seguido al baño porque se aventó como 5 refresquitos ahí, carísimos de París, dicen. Y pues justo íbamos comentando esto con la visita que tuve ese día con la diputada, y se le comenta, va a pasar esto, y dice, no, es que el líder de la bancada prohibió esto, y tómala, es mi derecho, es mi deber, y pues están así jugando prácticamente con ellos, y algunos porque dicen que no quieren ir a esos restaurantes carísimos porque es burlarse del pueblo y de todo eso, pero realmente son los escenarios donde se están ajustando todas estas cuentas. Mira, un político dijo un día en tribuna, ahí diputado, dice, yo no estoy de acuerdo de que nos aumentemos el sueldo porque esto es como una bofetada para el pueblo, que no sé qué. Y luego ahí voy yo, ¿verdad? Le dije, oiga, y entonces todos se van a aumentar el sueldo y entonces usted con el aumento, ¿qué va a hacer? Dijo, pues si me lo depositan, pues ya qué hago. Le dije, ay, pobre, es muy caritativa. Entonces le digo, pues, o sea, la gente pensó, ay, sí, mira, ese diputado. No, pobrecito. No, sí, no. Y no, pues es que como yo realmente ahí van depositadas las cuentas, pues, ¿qué quieren que hagan? ¿A dónde lo devuelvo? De todos si lo devuelvo. No. Así es.
O sea, Mira, vamos a debatir ahorita, vamos a ponerles una imagen de alguna de las encuestas que nos han pasado. Vamos a dejar el micrófono abierto. De todos modos, también ustedes pueden comentar si algún suspirante se nos quedó fuera de la contienda para nosotros anotarlo en la lista y ponerlo en contacto con los encuestadores. o hacerme una encuesta nosotros aquí. Así es, Así, a aquí ver de quién- una vez hacemos la encuestita. Entonces, hay diferentes puntos que se están tratando aquí. Algunas de las que nos han pasado son las fuentes electorales que se están manejando, que es el proceso electoral del 2020-21, y aquí es por EPLOC. Aquí se está trabajando estas cifras, donde maneja la intención de voto para gobernador. Por Morena está dividido en un 44%, por PRI 16%, el PAN juega un papel del 13%, Movimiento Ciudadano es el 7% y entre otros partidos que no se especifican es el 20%. Ahora viene la sorpresa. Se están por alinear algunos nuevos partidos, ¿no? Que ya están por tener también su registro. Nos hacen también el comentario como gobernadores, que son los que se va a hacer el cambio para el 21, que se van a elegir. Hay 40 diputaciones y también se están manejando de 112 ayuntamientos que van a tener que hacer o ceder su cambio. La integración actual de la legislatura en Morena son 13, en PAN 8, PRD 7, en el PRI 5, en el PT 4. Partido en cuenta, no se ve muy bien. Movimiento Ciudadano 1, en total son 40. Municipios gobernados por el partido, el PAN es 41, Morena 25, el PRI 21, PRD 10. El Partido Verde 6. El No se alcanza a ver. Movimiento Ciudadano 1, los Independientes 2, haciendo un total de 112. Ajá. Y están con los resultados de elección federal del 2018. Para AMLO la aceptación es 50%. Y aquí se divide también lo que es el Senado, que representa el Morena, PT y el PES. Partido Encuentro Social. 37.8%. Entonces se está manejando todos estos rankings que están trabajando aquí en las encuestas, y los aspirantes para gobernatura se está manejando en Morena a Cristóbal Arias, Germán Martínez, quien también es senador, Raúl Morón Orozco, que es presidente municipal, Roberto Pantoja y Selene Vázquez, delegada. Del PRI tenemos a Víctor Silva Tejeda. Después tenemos al exdiputado federal Wilfrido Lázaro Medina. Tenemos a Antonio Islagua Orihuela, al exdiputado, él fue exdiputado federal, y luego por el PAN tenemos a Marco Cortés, tenemos que es el presidente del CEN del PAN a nivel nacional, y luego tenemos a Armando Tejeda Cid, que es diputado federal, tenemos a José Antonio Salas, que es diputado local, a José Manuel Hinojosa, que es el presidente del PAN aquí en Michoacán. Por el lado del PRD tenemos a Antonio García Conejo, que es senador, Antonio Soto, que es diputado local, Carlos Herrera Tello, secretario de gobierno de Michoacán, quien lo vimos sufrir hace poquito en Zitácuaro, ¿no? Ah, sí. Pobrecillo. Y luego estuvo fuerte. y es su barrio, Zitácuaro. Sí. Aspirantes a la presidencia municipal de Morelia lo enmarcan en Morena, que está Raúl Morón, Ajá. Osvaldo Ruiz y Alfredo Ramírez. Por el lado del PRI, Daniela de los Santos, Roberto Carlos López. por el lado del PRD tenemos a Juan Carlos Barragán, y por el lado del PAN a Miguel Ángel Villegas. Sí, es para la presidencia. Pues son de algunas de las situaciones que se están mostrando en el panorama. Todavía falta que se configuren algunos escenarios nuevos, donde algunos otros a lo mejor quedaron todavía fuera de algunas encuestas, porque hemos visto pasar, yo creo que más encuestas que despensas, ¿verdad? Sí. A lo largo de la pandemia. Sí. Y bien, hasta con sus logos y titulares. Sí, pues, o sea, bien descarados, pues antes cambiaban hasta las bolsas, ahora nada. Que ahí se Ahorita van. ya se perdió el respeto. Sí, ya, que tiene nada. Pero en fin, todo va cambiando y miren, lo que hay un libro que se llama El perfil de un político, y ahí habla de cómo se va transformando pues una persona. ¿No es una Biblia satánica? Me voy a prestar. Me la voy a prestar. Porque me parece algo ¿Y así. quién crees que me lo regaló ese libro? Porque me regalaron un lote de libros en un día de la libertad de expresión, que fue, siempre la conmemorábamos
el 7 de junio, que fue ayer. Es la Biblia satánica, el despertar de los políticos. Y nos regalaron pues así en una rueda de prensa en aquellos tiempos un log de libros. Eran como 4 o 5 libros y entre ellos viene ese, el perfil de un político. ¿Y quién crees que me lo regaló? ¿Quién? Pues unos del PAN. Los del PAN fueron lo que nos regalaron esos y otros de izquierda, hasta digo, ay, los del PAN regalando libros de izquierda, pero bueno. ¿Sí sabes de dónde viene el movimiento de derecha e izquierda? Pues pues sí, empieza por los contrarios de Lázaro Cárdenas del Río. Les vamos a contar un poco de historia, cosas de ultratumba. Cuando hacen la primera integración de un grupo parlamentario, te estoy hablando, no es en épocas antes de Cristo, no es después de Cristo. Pues nada más. Si hablas del 325 de Misá, sí, de ahí sí, después de Cristo. No eran papiros, pero eran con los romanos. No tanto así. No, eso fue en una asamblea en 1800. Eso fue de la iglesia mezclada con la política. 1800 estamos hablando. 325, digo yo. En esa época fue por algo tan trivial que antes se dividía todo lo que era la burguesía, que era toda la clase noble, todos los que ostentaban antes todo el poder. Entonces fue porque se sentaron del lado derecho y los otros que fueron los primeros que empezaron a encaminar y les dieron participación fue el lado izquierdo. Entonces acá teníamos una mayoría y aquí teníamos como 4, como decíamos, títeres. Para que se viera la democracia. Había democracia en ese tiempo. Por ese tipo de movimiento, donde quedaron los de la burguesía en la derecha, de ahí se hace la frase histórica de los de derecha y los de izquierda. Pues por eso siempre los de derecha se han encaminado a todo esto, y también vienen las boletas electorales, porque ya ves que siempre es el partido el que va primero, el que hizo su primer ingreso, y siempre cuando vamos a votar siempre vemos al principio el que es más antiguo ahí. Que es el PAN. Sin embargo, era el PRI, nada más que como cambiaron las siglas, ubicaron al PAN al principio y el PRI queda hacia abajo. Pero fueron por movimientos nada más de cambios, pero como decía Rosalba, el PRI era el que estaba antes, lamentablemente dicen. Unos eran actores muy buenos y que hicieron grandes cambios, y como todos no se puede juzgar de la casa donde vienen, porque algunos eran muy buenos. ¿Tú sabes cuál es el logo del PRI? ¿Cuál? O más bien no logo, el logo pues es la, sí, pero sino más bien su frase. ¿La frase en qué sentido? A ver, coméntame. O sea, su frase, que siempre ellos cuando dicen un discurso dicen esa frase. A ver. Patria para todos. Mira, cosas nuevas que se aprenden hoy. ¿Y sabes el del PAN cuál es? ¿Cuál es? El sentido común. ¿Y sabes cuál es el del PRD? ¿Cuál? Justicia social. Entonces, no, pues íbamos a abrir la Biblia esa y sí iba a ser algo raro. ¿Y el del Morena, sabes cuál es? ¿Cuál? Patria para todos. De los otros no me acuerdo, pero esas son las frases célebres, y en cada vez que hace alguien un discurso de cierto partido, nos vemos, el bien común es el eslogan, ¿no?, que maneja. El bien común. Digamos que ese es el original y técnico, porque ya después lo modifican, ya después es el pueblo para el pueblo, cosas así que sacan, sí, y que se están manejando ahí. Cuando tú escuchas un discurso de alguna persona de que no sabes de qué partido es, y empieza a meter las frasecitas de esas ideología, ya sabes de dónde viene. Ideología priista o ideología panista, o este es de la iglesia, o sea, ahí empiezas a decir. Así es. Y hablando de todos esos procesos electorales que se acortan con la pandemia, también se viene este asunto. Se hizo lo que es conferencias a través de vía digital para que se agilizaran los trámites, para que no se desvirtualice el proceso y también lleven lo que son la línea de los parámetros como se tendrían que realizar. De hecho, en Morelia, el 12 de mayo, bueno, ahí se manejó que era el inicio del proceso colectivo para el gobernador, diputados y presidentes municipales en la entidad, afirmó la presidenta del Instituto Electoral de Michoacán del IEM, quien representa es Araceli Gutiérrez. Luego de esa reunión con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado, David Alejandro Delgado, la consejera electoral, dijo que están buscando empatar el inicio del proceso local con el federal, pero el Consejo General del INE aún no define la fecha de arranque.
Sin embargo, la presidenta del IEM señaló que si bien es cierto que el Código Electoral establece que es durante la primera semana de septiembre cuando inicia el proceso electoral, también lo que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una tesis de que se establece que es la semana completa y como el primero es martes ya no sería completa y por lo tanto se recorre del 6 al 12. Son algunas de las que se estaban manejando en las notas ahí en medios de comunicación, pero sin embargo yo creo que posiblemente en estos días vamos a tener al representante que está ahorita en la Comisión de Procesos Electorales para que nos comenten todos los anuncios y todas las iniciativas que se están llevando bajo ese régimen y también lo más importante, los castigos electorales que se van a estar empleando, porque vienen muchas normativas donde ciertas partes ya no se van a hacer como antes, ahora sí van a ser castigaditos. Pues ojalá, porque es como los que se roban el dinero, dicen no, pues dicen que van a revisar y no revisan y ya no pasa nada, o dan cualquier multa, ¿no? También. Así es. Entonces, sobre todo, ya ves que se empujaron mucho a las figuras lo que es el referéndum, el plebiscito, la transparencia y todo eso. El referéndum, el plebiscito ya están implementadas, sin embargo no se aplican. Entonces, pues, ¿de qué sirve de que ahí en el Congreso del Estado se reformen las leyes o intenten reformar algunas que de beneficio del pueblo, si a la mera hora pues no las van a aplicar, o las dejan en la congeladora para unos cuantos, o las dejan en la congeladora? Entonces nada más te la aplicó a ti, tú que te sales del huacal, tu político, y estamos hablando de muchos que incluso están ahorita en el proceso. No, y es penal, que también, ¿no? Independientemente del margen de 6 días que dan para el inicio de los comicios que culminarán el primer domingo de julio, estamos hablando que ya quedaron definidos los plazos como el de la emisión de la convocatoria para la integración de los órganos desconcentrados, que será el 1 del 5 de julio y su instalación será el 20 de noviembre. Esta convocatoria es para los ciudadanos que pretendan acceder a un cargo de representación popular bajo la figura de candidatos independientes que se va a lanzar el 6 de septiembre y el periodo de respaldo ciudadano va a arrancar formalmente el 23 de noviembre. Pues hasta la fecha son los periodos de precampañas y campañas también que quedaron definidos para las elecciones internas de quienes serán los candidatos de los partidos políticos y que serán en el caso del gobernador del 3 de enero del 2021 al 11 de febrero. Las de los diputados locales y ayuntamientos del 10 de enero al 8 de febrero. Las fechas de proselitismo político de los aspirantes a la gobernatura serán del 4 de abril al 2 de junio y de los diputados de ayuntamientos del 19 de abril al 2 de junio del 2021. Pues son algunas de las manifestaciones que encontramos ahí en redes. Se están manejando también algunos otros tipos de notas donde ya se están dando de palos todos porque ya empezó la carrera política. Creo que la pandemia la dejaron ahí aislada, que dicen a un lado, para vivir el proceso electoral. Pero te decía que dentro del perfil del político, ahí habla también de que mientras existan pobres, van a existir partidos políticos. ¿Por qué creen que no se acaban los pobres? Yo pienso que hacen falta estrategias. Pero no se van a acabar, no les conviene a los partidos, amiga. ¿Con qué bandera van a llevar si ya no hay pobres? No le conviene a los partidos, pero tú como representante de tu casa tienes que fomentar una cultura distinta con tus hijos para que no se repitan estos procesos. Creo que aquí partimos de los valores y de cómo se tiene que hacer conciencia con esto. Porque si tú le enseñas a tu hijo que va a recibir un cheque mensual por no hacer nada o por encubrir a otra persona de que dice que está yendo a trabajar sin presentarse y todavía dando moches, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? A que forme parte de un sistema que si ya estaba debilitado lo va a corromper más. Nosotros como representantes que estamos allá al frente de nuestras casas necesitamos generar una serie de valores nuevas para los chicos que vienen para este futuro, para que ellos no acepten esto nada más porque sí. Pues se tienen que hacer cambios que son radicales y yo creo que aquí hace falta una fiscalización de todos estos proyectos. Bueno, eso piensas tú y piensa alguna generación, pero los que realmente han sido patrocinados por el paternalismo, ¿tú crees que van a indicarle eso a los hijos? Entonces, por eso te digo, esa labor nos corresponde a nosotros como ¿Qué opina, persona amigo? En casa. Amiga, amigo, ¿qué opina al respecto? Denos sus comentarios, por favor.
cuáles son sus experiencias o qué han vivido con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con sus conocidos, en relación a lo que se está viviendo sobre todo ahorita de la pandemia, que va a ser una situación caótica, de una crisis fuerte económicamente hablando, que la clase media ya no va a existir, ya la pirámide se va a hacer así, un rectángulo así de pobres y una puntita así de ricos, o sea, va a ser así como una, ¿cómo se llama? No, un rectángulo con una pullita arriba, donde estén los ricos, los más millonarios, y abajo todos los pobres, porque ya no va a haber pirámide. Se ensancha la curva, como decían en economía. Ya no que va a haber pirámide. Las esferas altas ya en la término intermedio. Ya no va a haber pirámide de clase media, la clase sándwich que soportaba, o que le soportaba a los de arriba y le daba de comer a los de abajo. ¿Cierto o no? La clase media. La clase media desaparece, dicen. Va a estar desapareciendo. Pero esperemos que sea para... que ya se mejoren esas políticas también. Y pues utilizarlas ojalá. Nosotros también. Es que también nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de dar ese apoyo y dar seguimiento. Porque si nosotros nada más nos quedamos igual en el mismo conformismo de que pues esto tiene que suceder porque sucede, se va a volver a repetir la fórmula eternamente. Nosotros necesitamos poner también nuestro granito de arena. Así es. Pero como dice mi compañera, todo empieza en la casa y enseñar. Las generaciones van cambiando. Por lo regular, nuestras generaciones, hablo de las mías, por ejemplo, pues muchos han sido de la cultura de la Universidad del Esfuerzo, o sea que trabajamos de niños. ¿Por qué? Porque pues las condiciones estaban difíciles en la familia y pues si queríamos estudiar teníamos que trabajar también, trabajar y estudiar. De la de Erika también, o sea, que Erika le llevo yo como 10 generaciones arriba. Entonces, hoy la exagerada. No son tantas, más. De alguna manera, entonces de Erika también, pero de los chavos de los 25 abajo, o sea, de los que tienen 25 años, son poquitos los que vienen considerando de que deben de aprovechar todo lo que puedan aprender, porque ahorita, si antes te decían en los trabajos, si tienes secundaria, pues va a ser empleada, ¿verdad? Empleada de tienda. No, ahora ya tiene que tener prepa y si sabes inglés, para que también, o sea. Y es que volvemos a eso, porque no enseñar a los chicos a no ser empleados, sino a ser empresarios. Y si esas becas se utilizan para lo que son proyectos de inversión, porque sí tenemos personas que hacen la petición para algún proyecto de inversión, pero no tienen el capital como para pagarle un personal nuevo cuando van iniciando en el negocio. Pues si metemos estos chicos becarios, posiblemente se integren en esa nueva empresa y esa es una incubadora que sirve para hacer otras. Pero pues yo lo manejaría que las políticas falta un poco de corrección en lo que es la fiscalización. ¿Qué pasa cuando dan clases? Ahorita lo estamos viviendo con tu hija. Se conectan los profesores, están fiscalizando su trabajo. ¿Por qué no hacer lo mismo con los chicos que están utilizando lo que es el sistema de becarios? Checar que estén dando sus avances y sus proyectos y que también se esté dando cumplimiento con la encomienda que tienen, porque muchos nada más reciben el dinero, no se presentan y le dan un poquito de ayuda a quien los cubre. Entonces, claro. ¿Por qué no hacer la fiscalización en línea de los proyectos que se están realizando bajo ese esquema? Sí, y también yo voy de acuerdo que la reforma educativa debe de volver a los años de atrás. En los años de atrás, en los tiempos de los abuelos y de los tíos, la reforma educativa, o sea, en la primaria te enseñaban oficios. Así es. ¿Por qué? Porque si tú no eras buen estudiante, mínimo ibas a ser un plomero, un carpintero, o una costurera, una mujer, una cocinera, o sea, para que de allí se base tu forma de emprendimiento empresarial. O sea, porque dices, bueno, yo no quiero estudiar, pero quiero cortar pelo. Entonces ya pongo mi estética, ¿no? Entonces ya me puedo desarrollar, ya empleo así. O quiero estudiar pero también me quiero reforzar, por ejemplo, en el diseño de modas, pero ya sé coser, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que falta en la reforma educativa, volver a incluir los oficios dentro de las primarias y secundarias como una materia obligatoria
Incluso se prevé otro tipo de materias que también pueden ser las obligatorias, como lo puede ser el asunto del ambiente, la supervivencia, como hay grupos que te enseñan a cómo sobrevivir. Psicología también para ir formando. Psicología, o sea, son algunas materias para qué, para fortalecer a ese ser humano y en sus tiempos, en sus etapas, él sea un excelente de lo que se dedique, ¿no? De alguna manera, o se vea su orientación hacia dónde va para fortalecerla, porque, por ejemplo, cuando uno está en la secundaria, o recuerdo yo en mis tiempos que estaba yo en la secundaria, me decían, oye, ¿qué vas a estudiar? Y decía yo, pues no sé, pero creo que medicina, porque era lo que me gustaba en aquel tiempo, la medicina, ya inyectaba pollos y ya todo eso, entonces Y miren, Laura, es periodista. Sí. Pero volvemos a lo que tú comentabas, dicen, es mejor crear niños sanos que después curar adultos rotos. Y a los niños se les enseña en el sistema educativo que deben de ser niños de 10 y que con eso van a conseguir el éxito, y no es así. Cuando terminan su carrera se dan cuenta que el hecho de tener un 10, allá no te van a leer el currículum en un trabajo, o sea, necesitan generar las potencialidades, como tú lo comentas, Rosalba, porque cada uno tiene cierta actividad y a lo mejor propensión para hacer, no sé, a algunos les gusta el área de la música, artes visuales, a otros les gusta lo que es litigar, a otros les gusta también lo que es el área de medicina, pero son diferentes niños con diferentes capacidades, pero si tú los juzgas en un grupo y los calificas bajo el mismo esquema, pues vamos a estar generando niños que van a sentirse defraudados en un sistema por ser un niño de 6. Y cuando tú le empiezas a decir a un niño, tú eres un niño de 6, eres un burro, no entiendes, a él se le va a quedar grabado eso en su cabeza. Cuando tú le dices a una persona, eres inteligente, el niño le echa más ganas, porque va a pensar el niño, bueno, sí me equivoqué, pero le echo más ganas, pero soy inteligente. Pero cada que los padres le repiten a sus hijos, te sacaste un 6, eres un burro, hiciste esto, no pones atención, el niño se le está quedando en su mente que es una persona que no tiene las capacidades suficientes para sobresalir, y lo peor es que ese ataque lo está recibiendo directamente desde casa. Y si todavía se colapsan allá con el 6 en salón de clases, pues es un niño que va a creer que no tiene las capacidades suficientes como para sobresalir en este sistema. Pero volvemos a la presión de los papás, que ahí les he platicado de que luego a veces hay materias, como tú dices, que no tan fácil no te gustan, no tan fácil las retienes, y que decía, ay, saqué un regordete 6, pero es mío, porque yo luché por él, porque estudié, porque, bueno, me costó trabajo, pero saqué el 6. Pero esos papás que dicen, yo no sé cómo le vas a hacer, pero quiero 10, pues obligan a los niños a hacer los acordeones, a sobornar al maestro, a hacer sus tácticas de otra manera para poder tener el 10, que el 10 en sí no vale, porque realmente... Así le deberíamos de decir, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a ser buen papá. No, o sea, sí, la mayoría, muchos están reprobados por alguna cosa u otra. Por cosas como esas consiguieron la chancla, la famosa chancla ahí. Sí, el psicólogo, ¿no? El cinto en un lado. Ay, sí. El psicólogo. A mí no me tocó ese psicólogo, pero de todos modos eran más fuertes los regaños virtuales, dicen, porque las palabras pesaban más. Ah, sí. Bueno, pero a veces eran las dos cosas. Y órale, sopas. No, mi papá tenía ese poder mental y control que solo con los ojos ya era como si tuviera psiquis, entendías qué te quería decir. Solito te ibas a rincón. También el mío ya hasta la fecha. También el mío ya. Creo que hemos llegado al momento en el que necesitamos psicólogo. Ay, bueno nos desviamos en cuestiones electorales, volvemos a la psicología, pero hoy va de la mano. Ya me acordé lo de la palabra, la concertación que se daba de que Michoacán era para un gobierno, de un color. En el 2012, cuando vino Humberto Moreira, vino aquí al Hotel Vista Bella, donde fue una reunión con medios de comunicación, entonces yo dije, luego yo pues, ya nos contó cómo se colaba, ya no lo hace así, y ahora sí la invita. No, pero sí me invitaron. Entonces era el candidato a gobernador Fausto Vallejo Figueroa,
y se hablaba mucho de que Luisa María Calderón, por ser hermana del presidente, pues llevaba la ventaja porque le mandaban trailers y trailers de despensas y de bolsas y de un montón de cosas que le regalaban a la gente, que por cierto algunos trailers los metieron en bodega y se les agorbojaron. Ese es otro dato que tengo. Pero bueno, entonces ya me toca a mí, ¿verdad? Y le digo, fulano de tal, ya, le digo, oiga, dirigente, está con Cersa, que si estaba, para que perdiera Michoacán y para que se entregara el pan. Así, palabras más, palabras menos. Qué bueno que me pregunta, pero quiero decirles que aquí Michoacán no se negocia. Dije, ándale pues. Bueno, quiere decir que entonces los electores son los que van a decidir. Pues sí, aquí Michoacán no se negocia. Aquí vamos a luchar porque quién sabe qué, y ya. Y bueno, se ganó Fausto, o sea, en ese sentido. Pero sí se hablaba de que se iba a negociar con el presidente para que la gobernadora fuera Luisa María Calderón, o sea, en ese tiempo. Así es. Que la estrategia le salió mal a Luisa María porque por su actitud soberbia, y eso lo puedo decir, que de alguna manera también con Luisa María yo la entrevistaba y todo eso, su actitud soberbia, su manera de que ella se sentía la gobernadora, de que por eso ahí había el dicho del que el plato a la boca se cae la sopa. No, y luego lo importante es cómo será la transición donde el IFE pues es cambiado también para el INE. Vamos ahorita con la siguiente cápsula. El Instituto Federal Electoral IFE pasó a la historia, sirvió al país por 23 años y alcanzó a empadronar 88 millones de electores, y su mayor logro fue alcanzar su autonomía en 1996. La reforma política electoral ordenó su desaparición y creó otro órgano, el Instituto Nacional Electoral. Protesto. El Consejo General del INE lo integra el presidente consejero Lorenzo Córdoba y 10 consejeros más. Señores consejeros electorales, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Ciro Murayama Rendón, Benito Nací Fernández, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. Pero yo creo que todo eso de procesos electorales nos lo tienen que platicar bien los actores que están ahorita en la encomienda que tienes. Sí, que están participando directamente en cuanto a las reformas, en cuanto con la gente, y bueno, ellos a los acuerdos que estén llegando son lo que nos tienen, porque nosotros es de alguna manera por las noticias, por lo que nos enteramos, por todo eso, pero quién mejor que ellos que están ahí en la mesa y que te digan, esto se va a hacer y esto está pasando. Así es. Así que esperemos que tengamos pronto más invitaditos. Pues esperemos por ahí. Ya hicimos propuestas de invitados. Teníamos un invitado hoy, pero tenía su agenda ahorita un poquito complicada, ya no pudo recorrer el espacio, pero esperamos que nos pueda acompañar y enviarnos saludos también al diputado Fermín Bernabé, quien tiene la comisión ahorita de los procesos electorales y los comicios que se vienen actualmente. Y esperemos que esté pronto en cabina para que él platique, porque quién mejor que ellos que están directamente, como les comentaba. Luego ya le llega la información diferida, ya no es lo mismo, y entonces ellos que están ahí, que le platiquen al auditorio cómo van a estar las cosas para estos días que cada vez están pasando y que tienen que en cierto momento los partidos definir cuáles son las personas idóneas o cuáles son las que puedan ganar en un proceso electoral. Y esperemos que no sea dedazo. Pues si es dedazo, con su pan se lo comen, porque luego son los que llegan a perder. Esperamos son que los no que no los suceda quieren, esto. son los que no los quieren en su determinado momento, amigos. Así que bueno, nos despedimos una vez más de su programa de Revista Rosalba al Aire, de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Ay, ya le sale. Ya le sale. No, pues ya, sí. Ya no me necesita. Ya he practicado.